Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por participar en nuestro seminario el día de hoy. Me presento, mi nombre es Guillermo Rodríguez. Yo soy ingeniero con maestría en energías renovables de la Federal de Paraíba en Brasil. Y hoy vengo a hablarles de los principios de la energía solar fotovoltaica para instalaciones de pequeño y mediano porte. Instalaciones de gran porte o plantas solares, parques solares, no, digamos que no se cubrirá el día de hoy. Estos son mis datos de contacto para que en caso de que necesiten alguna otra información o tengan alguna duda después de la capacitación, me puedan escribir. Bueno, les comento entonces, para los que de pronto no conocen Energex, somos una empresa que brinda soluciones de energía, soluciones en respaldo. Tenemos UPS, tenemos despacho de baterías, mantenimiento de baterías, dimensionamiento de sistemas de respaldo. También contamos con diseño e implementación de data centers, cableado estructurado, aires acondicionados, detección de incendios y pues en este caso que les voy a comentar de energía, soluciones en energía solar fotovoltaica. Energex cuenta con la certificación de calidad 9001, contamos también con la ISO 14001, la OSAS y pues todas nuestras instalaciones e intervenciones cumplen con los estándares RETIE y NTC 2050 con sus determinados y respectivos certificados. Ofrecemos servicios y logísticas tales como consultorías para energía solar, capacitaciones, como lo que estamos haciendo en este momento, distribución de equipos, eh, lo que muestra la segunda columna. Realizamos proyectos llave en mano, es decir, desde el inicio, dimensionamiento, análisis, instalación, registro, todos los pasos pues, de un proyecto llave en mano, en este caso pues, de energía solar. De modo que el cliente final pues no necesitaría hacer ningún otro paso adicional con nuestras soluciones, si así lo desean. Realizamos también mantenimientos correctivos y preventivos, tanto de sistemas solares, digamos que los mantenimientos que están dentro de garantía, o se pueden hacer, digamos, otros mantenimientos fuera de garantía también para el tema de las instalaciones fotovoltaicas. Y realizamos todo el registro de proyectos ante los entes gubernamentales, como ya les comentaré más adelante. Y en distribución de equipo, pues somos distribuidores de marcas, de determinadas marcas. Distribuimos también cable solar, paneles solares, conectores MS4 para las conexiones de los paneles, inversores solares, tanto off-grid como on-grid. Ya les explicaré un poco más de este punto. Controladores solares, controladores de carga para baterías, baterías de alto ciclado especiales para soluciones fotovoltaicas, que también pues tenemos baterías para soluciones de respaldo como UPS, pues digamos que están más tiempo en flotación. Contadores bidireccionales, en caso de que deseemos vender excedentes, y estructuras para paneles solares para distintas aplicaciones, digámoslo así. El día de hoy entonces les voy a comentar, digamos, los tres grandes tipos de soluciones fotovoltaicas de pequeño y mediano porte. El primero de estos son los sistemas on-grid, también conocidos pues como ligados a la red. Son sistemas enfocados en la disminución del consumo eléctrico. El segundo tipo de soluciones fotovoltaicas son los off-grid, es decir, que están totalmente desconectados del sistema interconectado nacional y que pues tienen unas características diferentes. Y el tercero, los sistemas híbridos, que es una mezcla de estos dos configuraciones. Entonces vamos a empezar con el primero de ellos. Los sistemas fotovoltaicos on-grid son sistemas cuyo principal objetivo es la reducción del consumo
de energía eléctrica, ¿sí? Estos sistemas no llevan baterías y se utilizan, por lo que no vamos a tener un respaldo con la energía. En el caso de que haya una caída de energía, pues el sistema fotovoltaico también se apagará, ¿sí? Esta es la característica principal de estos sistemas ligados a la red. Son los más económicos porque no tienen baterías y tienen un tiempo de retorno relativamente corto, entre 5 y 7 años, dependiendo de la instalación y las características de la instalación. El segundo tipo son los off-grid. Como les comentaba, no están conectados a la red eléctrica, por lo cual sí o sí necesitan baterías. Es decir, es vital tener baterías para este tipo de sistemas. Y aparece aquí pues otro elemento que es el controlador de carga. El controlador de carga es el que se encarga de recibir toda la energía por parte de los paneles solares. Él realiza un tipo de transformación en esa energía para enviársela al banco de baterías, que es finalmente el que almacenará toda la energía que recibamos de los paneles solares. Y por último, los sistemas híbridos, que tienen una combinación de los dos sistemas anteriores, es decir, vamos a tener una red eléctrica. En este caso se utiliza generalmente para la red eléctrica de mala calidad o con cortes frecuentes. Eh, Vamos a tener entonces los paneles solares como la prioridad mayor y vamos a tener las baterías como la segunda o como el respaldo más importante del sistema, ¿sí? Ya vamos a entrar al detalle de cada una de estas. Entonces, primero, los sistemas on-grid o ligados a la red. El objetivo principal entonces es la reducción del consumo, luego se debe analizar el consumo al final del mes, es decir, toda la energía que se consume por mes, pero además es importante revisar y medir la potencia instantánea alrededor del mediodía. ¿Por qué alrededor del mediodía? Porque la potencia más alta o el pico de potencia que voy a tener siempre se da al mediodía, que es cuando el sol está justo en nuestras cabezas, digámoslo así. Entonces, si yo en ese momento voy a tener una potencia mucho mayor de la que estoy consumiendo, voy a tener unos excedentes que en algunos casos se pueden perder o pues puede ser un tema sobredimensionado eh, de la solución. Aquí tengo una pregunta. Estos tableros de acometida para la separación del sistema fotovoltaico y la red pública se activan y desactivan manual o el sistema lo hace automáticamente. Entonces, bueno, esa pregunta hace más referencia a el sistema que viene con baterías. Si se dan cuenta, eh, o ya más adelante les muestro, cuando es on-grid no es necesario hacer ninguna separación de cargas. Ya les muestro aquí. En la siguiente diapositiva, entonces, les muestro que básicamente cuando hacemos una instalación de un sistema fotovoltaico solar, lo que hacemos es como mezclar en un tanque de agua dos nuevas fuentes. Una va a ser la solar y otra va a ser la red pública, ¿sí? En este caso, la forma más eficiente eh, de aprovechar esa energía fotovoltaica es colocar esto en un solo tablero general. Esto es como si fuera el tablero general de acometidas de cualquier lugar que yo tenga, ¿sí? Eh, por esa razón no es necesario hacer ningún cambio sustancial en la forma en que yo aprovecho esa energía. Y el sistema o el servicio va a ser totalmente continuo para el uso final de esa instalación. Si miramos un poco acá la imagen a la derecha abajo, esto es un ejemplo real de un data center, por ejemplo. Es importante aclarar que los data centers tienen un consumo casi que constante durante las 24 horas. Si ustedes se dan cuenta, pues el perfil de consumo es casi el mismo. Lo que hacemos con una instalación solar fotovoltaica es generar esta curva gris que lo que va a hacer es obligar al sistema o al consumo a no pedirle a la red eléctrica, sino que la energía que yo capto con los paneles va a ser directamente una reducción en ese consumo, ¿sí? Entonces, toda esta área gris va a ser la energía que yo voy a ahorrar con mis paneles solares, ¿sí? Importante aclarar, pues esto todo está relacionado, que la prioridad siempre va a ser la energía solar, es decir, los
elementos que me están consumiendo van a tomar la energía de esta parte solar. Si me hace falta más energía, eso sí lo pido de la red eléctrica pública, que es lo que está en rojo, ¿vale? Hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna pregunta? Les recuerdo que si quieren preguntar, también pueden, digamos, abrir el micrófono y lo podemos hacer también por ese lado. O si no, pues lo hacemos por el chat. Listo. Segundo, es importante entonces analizar el área que vamos a tener disponible para la instalación. Si yo hago el análisis del consumo y me dice, por dar un ejemplo, puedo instalar hasta 100 paneles, o bueno, 50 paneles de 300 vatios, lo segundo que debo analizar es dónde voy a poner esos paneles. Como les comentaba, el objetivo principal, o más bien la aplicación ideal para este tipo de soluciones, son lugares que tengan un tejado o un espacio bastante amplio y que tengan un consumo durante el día bastante amplio. Si analizamos bien, esto pueden ser entonces todo tipo de bodegas, tanto de almacenaje como de producción, en la cual pues tenemos unas estructuras generalmente robustas, suficientemente robustas para soportar los paneles en el techo, y pues tienen un consumo durante el día. Generalmente las fábricas abren 6, 7 de la mañana, inician operaciones, y a las 6 de la tarde, que es cuando, o 5 o 6 de la tarde, cuando el sol justamente se está yendo, también se acaban o se apagan las máquinas. Entonces, este es, digamos que el escenario ideal para los sistemas fotovoltaicos ligados a la red sin respaldo. El tercero ya es un análisis un poco más técnico, y es revisar cuál es la tensión que podemos tener de 220 o en fábricas más grandes de 470 voltios en AC. ¿Sí? Lo tercero importante, o lo cuarto importante, es el retorno de la inversión. En estos casos, en que no utilizo baterías, el retorno está entre 5 y 7 años. ¿En qué puede variar? Puede variar en las condiciones físicas del lugar, es decir, si hay que hacer de pronto adecuaciones físicas, o que el cableado entre los paneles y los equipos solares que yo voy a instalar pueden ser muy largos o distancias muy largas. O pueden haber otros casos en los que es súper fácil hacer la conexión, no necesito grandes distancias, el tablero general de acometidas no necesita ninguna modificación, entonces la inversión inicial va a ser mucho más baja y el retorno pues va a ser mucho más corto, ¿vale? Y bueno, simplemente aclarar que todas estas instalaciones deben cumplir con todas las normas RETIE, porque además, así yo instale 1, 5, 10 paneles, yo necesito hacer el registro con el operador de red. Ir a decirle a él, miren, yo voy a hacer una instalación fotovoltaica, va a tener estos elementos, y el operador de red tiene que ir a revisar que se cumplan con todas las normas. En ese momento, bueno, en esa revisión, ellos hacen unas pruebas y dan la autorización de que el sistema ya se puede encender sin ningún problema. Si yo no hago estos registros, digamos, bajo las normas, la regulación que ampara esta situación es la CREC 30 del 2018. Si yo no hago estos registros, el operador de red puede ver que el consumo se reduce. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces sucede en las casas que de pronto salimos de vacaciones y llega ya un mensaje como, hey, vemos que el consumo se ha reducido, vamos a hacer una visita. Eso mismo puede pasar, y si ellos ven que hay instalaciones de paneles solares sin la debida autorización, ellos pueden cortar el suministro de la red. No solo obligar a hacer el registro, sino que pueden incluso suspender el servicio de red, y eso hace parte, digamos, de lo que legalmente pueden hacer los operadores de red. Ahora, por el otro Una lado, los pregunta. operadores. Sí, sí. Gracias. Es que ahí entonces hay una dificultad porque muchas de las instalaciones que son antiguas no tienen aprobación del RETI. Eso significa que cuando queramos instalar un plan de celdas solares, pues habrá que cambiar entonces las subestaciones o la parte eléctrica de las instalaciones, porque si no, no sería aprobado. No necesariamente, no necesariamente. Ahí hay dos situaciones. Igual los operadores de red ya están haciendo una, ¿cómo llamaríamos? Como una campaña, por decirlo así,
sectorizadas en algunas ciudades, y es que se necesita cambiar los tableros principales si no se cumple con RETI. Y esto ya independiente de los temas solares o que yo quiera hacer una instalación solar, a futuro y futuro no muy lejano, futuro relativamente próximo o mediano, los tableros principales deben empezar a cumplir con las normas RETI. Y es un tema de seguridad. Básicamente el RETI, lo que estamos haciendo cumpliendo con las normas RETI es que existe una seguridad para todos los usuarios. Entonces, si el tablero no cumple, es que digamos que aunque sea un cumple o un no cumple, hay unos tableros que están más cercanos al RETI y otros que definitivamente sí es necesario hacer cambios. Entonces, cuando se hace una instalación fotovoltaica digamos que en un recinto donde la mayor parte de las normas se están cumpliendo, los inspectores de RETI revisan solo la instalación nueva, ¿sí? Si el tablero definitivamente no cumple muchos temas, hay incluso tableros, por ejemplo, que están sobre madera, sobre tablones de madera, instalaciones ya muy viejas, o que se vea que tienen cables sobremontados o cables que no cumplen con, por ejemplo, el calibre necesario. En esos casos sí hay que cambiar el tablero, ¿sí? Se hace necesario, pero igual es una inversión que hay que hacer en algún momento porque los operadores de red ya están exigiendo eso, ¿sí? Eh, pero es importante aclarar o es importante tener en cuenta, digámoslo así, que si ustedes se dan cuenta, los valores pueden cambiar entre 5 y 7 años en aspectos como esos, ¿sí? No es necesario hacer un cambio de toda la instalación eléctrica de una bodega, por ejemplo, sino que generalmente el punto más crítico es el tablero general, ¿sí? Pero esto no obliga a que se haga un cambio total de la red eléctrica interna, ¿vale? Eh, Tengo por aquí, alguien estaba haciendo otra pregunta, un segundo. ¿En qué artículo o norma del capítulo de RETI podemos encontrar las especificaciones y reglamentos para la instalación de estos sistemas solares? En este momento se me pasa el capítulo exacto, creo que es el capítulo 10. Eh, el listado de normas asociadas a las instalaciones fotovoltaicas en el RETI actual no es muy específico. Realmente lo toman es como una instalación especial y hay que cumplir con una serie de puntos, son más o menos 11 puntos que ellos exigen para las instalaciones de generación especial. Sin embargo, el RETI está ya a punto de salir, bueno, no sé ahora qué pase con este COVID, pero ya hay una nueva versión que está en revisión donde ya se van a especificar muchos más aspectos de las instalaciones fotovoltaicas. Entonces, eso está en el tintero, digámoslo así, es necesario revisarlo más adelante. Uy, ahora se me salió esto, un segundo. Listo, seguimos. Bueno, para determinar entonces, volviendo con el tema del consumo, es importante hacer una visita, digámoslo así, no solo es necesario analizar el recibo, que es lo que algunas empresas hacen, es como mándeme su recibo y yo con el recibo de consumo eléctrico yo ya sé cuántos paneles le van a funcionar. ¿Por qué no es tan real esto? Porque con el recibo no se puede saber cuál es el perfil del consumo. El perfil de consumo hace referencia a cómo es el comportamiento de los consumos alrededor del día. Entonces, aparte de yo poder hacer una revisión, una visita técnica para tomar medidas, tomar distancias, ver cómo está el tablero principal, es importante medir cuál es el consumo real alrededor del mediodía en algunos lugares. Ideal sería poder hacer una medición en tiempo con un analizador de redes que me toma varios días y en el cual yo puedo además verificar cómo es el comportamiento durante los fines de semana. ¿Por qué durante los fines de semana? Porque aunque yo haga una instalación enfocada en el consumo entre semana, los fines de semana voy a seguir produciendo, voy a seguir captando la energía solar, pero pues no va a haber un consumo igual entre semana. Entonces en esos casos voy a tener excedentes. Es bueno determinar que esos excedentes no sean demasiados, ¿sí? Y si son demasiados,
porque los necesito, digamos, para cubrir un gran porcentaje de mi consumo, ahí ya hay que entrar a analizar el tema de